Detrás de cada persona exitosa hay hábitos silenciosos que pocos conocen. En las 5 claves de la disciplina que los exitosos callan, descubrirás los principios que marcan la diferencia entre una vida común y una extraordinaria. Aprende cómo mantener el enfoque, vencer la pereza y construir una rutina que te acerque a tus metas económicas y personales. Quédate hasta el final y haz tuyas las claves que los verdaderamente exitosos aplican en silencio. La disciplina es el camino oculto hacia la grandeza. Introducción. No estás aquí por casualidad. Te felicito. No porque estés leyendo esto, sino porque tomaste una decisión que la mayoría evita: enfrentarte cara a cara con la verdad que sostiene a los que sí lo logran. Elegiste mirar detrás del telón, donde habitan los patrones invisibles, las reglas no dichas y las prácticas incómodas que separan al que se queda soñando del que cumple. Durante años, también caí en la trampa de creer que la disciplina era fuerza de voluntad. Intenté métodos, técnicas, rutinas. Fracasé muchas veces, hasta que empecé a observar. Silenciosamente, vi cómo actuaban los que avanzaban en medio del caos, los que sostenían el ritmo incluso cuando nadie los observaba. Lo que descubrí cambió mi manera de vivir, de trabajar, de crecer. Los verdaderamente exitosos no se disciplinan por castigo, lo hacen por diseño. No lo comparten, no lo publican, no lo explican. Y no porque sea un secreto, sino porque es difícil de transmitir. Lo que los mueve, lo que los mantiene, es invisible, pero está allí, silencioso, constante. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, nada vuelve a ser igual. Este material no es una motivación pasajera, es un mapa, es una transferencia de lo que aprendí observando, aplicando y cayendo. No te diré lo que quieres escuchar. Voy a mostrarte lo que funciona. Lo que hace que un ser humano se convierta en alguien con un tipo de disciplina que no necesita exhibirse porque se refleja en resultados consistentes, en hábitos sólidos, en una calma activa que impresiona. Este contenido no tiene promesas vacías ni frases infladas. Aquí vas a encontrar 5 claves que están detrás de cada persona que alcanza sus objetivos sin perderse en excusas. Estas claves no son teóricas. Son prácticas, crudas y, a veces, incómodas. Pero funcionan. Porque han sido probadas en la vida real, en escenarios donde rendirse era la opción más lógica, pero no la elegida. Primero, te voy a mostrar cómo los exitosos hacen un pacto interno. Uno que no rompen, aunque nadie los mire. Ese pacto tiene poder. Es el compromiso silencioso que cambia decisiones, que redefine identidades, que marca un antes y un después. Luego, entenderás algo que me voló la cabeza: ellos no se fuerzan a cumplir metas, se convierten en la clase de persona que las cumple. Antes de actuar, transforman su identidad. Y esa transformación redefine todo. Después verás cómo eliminan las tentaciones. No a través del autocontrol, sino modificando su entorno. Lo adaptan, lo diseñan, lo hackean. Para que los saboteadores internos no tengan ni espacio ni aire. Para que su energía no se pierda luchando, sino fluyendo. Más adelante, te mostraré cómo automatizan su disciplina. No improvisan. Tienen sistemas, ciclos, estructuras que piensan por ellos. Eso les permite mantener el enfoque incluso en días malos, porque su sistema no depende de cómo se sientan, sino de lo que ya está preconfigurado. Y finalmente, vas a descubrir el motor oculto, esa llama emocional que no se enseña en libros, esa herida, ese deseo, esa visión interna que les da combustible cuando la motivación desaparece. Es lo que los levanta en silencio, lo que lo sostiene cuando todo arde. Este no es un recorrido lineal. Es una experiencia que va a confrontarte. Porque si estás dispuesto a aplicar lo que aquí vas a leer, vas a cambiar. No por inspiración, sino por transformación. No será fácil, pero será inevitable. Ahora estás aquí. Y no es casualidad. Algo dentro de ti sabe que puede más, que merece más, que está listo. Esta es tu entrada a una nueva manera de entender la disciplina. No desde la obligación, sino desde la elección. Desde el poder que nace cuando dejas de forzarte y empiezas a diseñarte. Sigue leyendo, porque en las próximas páginas te voy a revelar algo que los exitosos no dicen en voz alta, pero aplican todos los días. Y cuando tú también lo hagas, lo notarás. En tu energía, en tu claridad, en tus resultados. Este es el principio de un cambio irreversible. Y ya no hay vuelta atrás. Capítulo 1. El pacto secreto. ¿Por qué los exitosos hacen lo que prometen, incluso cuando nadie los ve? Todo cambió el día que me di cuenta de que nadie vendría a salvarme. No había jefe, mentor,
amigo ni motivador que pudiera hacer por mí lo que yo no estaba dispuesto a exigirme en silencio. La disciplina no apareció en mi vida con fanfarria, llegó como un susurro persistente que me decía que debía hacer lo que había prometido hacer, incluso cuando no tenía ganas, incluso cuando nadie más lo sabría. Comencé a entender que el éxito no dependía de grandes momentos de inspiración, sino de pequeñas decisiones diarias tomadas desde un compromiso personal profundo. No hablaba con nadie de eso. No lo escribía en redes. No buscaba aplausos. Era algo más parecido a un pacto silencioso, firmado en lo más íntimo de mi identidad. Lo que me prometía, lo cumplía. Y esa coherencia, invisible para el resto, fue la semilla que transformó mi vida. Recuerdo que, durante años, mi disciplina se basaba en la emoción del momento. Si me sentía inspirado, actuaba. Si estaba cansado o frustrado, me justificaba. Esa inestabilidad me mantenía atrapado. Vivía ciclos de esfuerzo breves seguidos de largos periodos de estancamiento. Hasta que empecé a notar algo en las personas que admiraba. No eran más talentosas. No tenían más suerte. Pero había algo en su manera de actuar que era brutalmente consistente. Los observaba llegar siempre a tiempo, entregar más de lo que se les pedía, sostener rutinas sólidas. Y todo eso sin que nadie los estuviera evaluando. Esa fue la primera pista. La segunda fue más profunda. No se trataba de que tuvieran más autocontrol, sino de que operaban desde un código interno que no necesitaba testigos. Actuaban como si siempre hubiera alguien observando, pero no era el mundo. Era su propio reflejo. Me impactó descubrir que la raíz de esa disciplina era una promesa silenciosa. No escrita, no pública, pero extremadamente poderosa. Ellos se comprometían consigo mismos, y eso era sagrado. Ese tipo de compromiso no se rompe por pereza. No se negocia con excusas. No desaparece cuando cambian las circunstancias. Se mantiene porque está vinculado a su identidad. Entendí que el verdadero cambio no empieza en la agenda, empieza en la forma en que uno se relaciona con lo que dice que hará. Empecé a aplicarlo en cosas pequeñas. Si decía que iba a leer 20 minutos, lo hacía, aunque ya fueran las 11 de la noche. Si me comprometía a entrenar, entrenaba, aunque fuera con sueño. No por el resultado, sino por el acto de honrar mi palabra. El efecto fue inmediato. Cada vez que cumplía, algo dentro de mí se fortalecía. Era como construir una torre interna de confianza. Ya no necesitaba que otros creyeran en mí, porque yo lo hacía. Y esa creencia propia no surgía de afirmaciones ni de motivación barata. Venía de hechos, de pruebas, de coherencia. Ese pacto interno se convirtió en mi brújula. No importaba si alguien lo notaba o no. Mi valor ya no se medía por aplausos externos, sino por la solidez de mi palabra. Lo más poderoso era que, mientras más veces cumplía, más difícil se volvía fallarme. No porque estuviera obligado, sino porque traicionarme se sentía como arrancarme algo del alma. Los que alcanzan niveles extraordinarios no tienen una moral superior, ni un talento raro. Tienen este pacto, y lo cumplen con una precisión casi sagrada. No buscan excusas, no esperan las condiciones perfectas. Hacen lo que dijeron que harían porque su identidad está tejida en ese cumplimiento. En mi caso, este pacto fue el inicio de un antes y un después. Empecé a levantarme más temprano no porque lo leyera en un libro de productividad, sino porque yo lo había decidido. Dejar de aplazar tareas dejó de ser una técnica y se volvió una extensión natural de mi compromiso. Y lo mejor es que no necesitaba hacerlo perfecto. Solo necesitaba cumplir. Ese fue el primer aprendizaje profundo. La disciplina no empieza con reglas externas, empieza con una decisión interna no negociable. Y cuando se hace desde ese lugar, deja de sentirse como una carga. Se convierte en parte de quien eres. En el camino, entendí que todos los que logran grandes cosas cargan con una promesa interna. La diferencia está en cómo la honran. Algunos solo la repiten, otros la viven. Y ese pequeño abismo entre decir y hacer lo cambia todo. Es allí donde se construye la verdadera reputación, no la pública, sino la interna. Lo más interesante es que ese pacto no se hace una vez. Se renueva cada día, en cada decisión, en cada momento donde aparece la excusa. Porque no importa cuántas veces hayas cumplido, la voz de la comodidad siempre regresa. Lo que hace la diferencia es la respuesta silenciosa que uno se da. Esa respuesta que no necesita espectadores, solo autenticidad. Hubo días en que me levanté sin ganas, pero me moví igual. No porque estuviera motivado, sino porque ya había decidido que ese era mi estándar. Y esa consistencia, acumulada día tras día, fue produciendo resultados reales.
No solo en productividad, también en autoestima, en relaciones, en mi situación económica, en la paz que sentí al mirar mis propias decisiones. Descubrí que hay una fuerza extraordinaria en decidir que lo que dices que harás, lo harás. Y más aún, cuando nadie te obliga. Porque en ese acto de cumplirte, te conviertes en alguien confiable para ti. Y eso transforma la forma en que enfrentas todo lo demás. Cuando te tomas en serio, el mundo lo nota. Las oportunidades cambian. Las conversaciones cambian. La gente empieza a responder distinto. No porque actúes para ellos, sino porque ya no actúas desde la carencia, sino desde el poder que nace al convertirte en alguien que cumple. Este pacto no necesita rituales complejos. Comienza con una elección clara. Decidir, por ejemplo, que cuando digas que harás algo, lo vas a hacer sin importar el clima, el humor, el contexto. Y si fallas, no te justificas, te ajustas, aprendes y sigues. Sin dramatismo, sin culpa, solo con responsabilidad. Esa actitud genera una base sólida. Te da orden, te da dirección, te da dignidad. Porque ya no estás esperando que alguien te controle. Tú eres el que marca el ritmo. Y esa autonomía es adictiva. No desde el ego, sino desde la libertad. Porque cumplirte te libera de depender del juicio ajeno. En mi experiencia, una vez que desarrollé esta forma de compromiso, otras áreas de mi vida comenzaron a alinearse. Tomaba decisiones más rápidas. Dejé de postergar. Sentía menos ansiedad. Porque la incertidumbre disminuye cuando sabes que puedes confiar en ti. No en la suerte, no en el entorno. En ti. Y no se trata de rigidez. No se trata de ser perfecto. Se trata de coherencia. De tener un estándar propio y sostenerlo. Incluso en los días grises. Incluso cuando nadie te ve. Porque ese es el verdadero entrenamiento. No el que ocurre cuando te observan, sino el que eliges hacer en privado. Los exitosos no hablan mucho de esto. No porque lo oculten, sino porque lo consideran natural. Pero si observas bien, siempre está allí. Esa fuerza invisible que los lleva a cumplir, a sostenerse, a avanzar. No por aplausos, no por miedo, por compromiso. Y ese compromiso es contagioso. Las personas lo sienten. No necesitas decir nada. Tu presencia lo comunica. Tus actos lo transmiten. Tu energía lo grita. Porque cuando vives desde esa coherencia, el mundo empieza a girar a otro ritmo. Uno donde tú decides, tú actúas y tú sostienes. Desde que integré esta forma de disciplina, todo empezó a cambiar. No porque las circunstancias se volvieran ideales, sino porque yo me volví más estable, más confiable, más enfocado. Y esa transformación silenciosa me dio una solidez que antes solo imaginaba. Ahora, cada vez que me comprometo con algo, sé que no es solo una decisión práctica. Es un acto de identidad. Es reafirmar quién soy. Y desde ese lugar, la acción fluye. No sin esfuerzo, pero sin lucha interna. Porque ya no hay una parte de mí negociando con la pereza. Solo hay decisión. El pacto secreto no es una técnica. Es una elección de vida. Es la raíz de una disciplina auténtica. Y lo mejor es que no necesitas nada externo para empezarlo. Solo voluntad. Solo integridad. Solo la decisión de que lo que dices, lo haces. Y lo haces porque ya no puedes permitirte lo contrario. Resumen del capítulo. El verdadero compromiso no necesita testigos. Nace de una promesa interna. Cumplir lo que dices te fortalece en silencio y construye confianza personal. La disciplina real no se basa en emociones, sino en decisiones no negociables. Cada acción coherente refuerza tu identidad y te vuelve más estable. El pacto secreto transforma tu estándar y marca un nuevo ritmo de vida. Actividad práctica. Escribe una sola promesa contigo mismo. Solo una. Que sea pequeña, clara y concreta. Puede ser, levantarme a las 7 todos los días, leer 10 minutos, entrenar 15 minutos, beber 2 litros de agua. Elige solo una. Escríbela en papel. Luego, cúmplela durante los próximos 7 días sin fallar. Al final, reflexiona cómo te sentiste al sostenerla. No cambies nada más aún. Solo esa promesa. Será tu primer ladrillo. El pacto ha comenzado. Capítulo 2. La identidad invisible. Cómo los exitosos se convierten en alguien diferente antes de actuar. Durante mucho tiempo me obsesioné con metas. Tenía listas, recordatorios, paneles visuales. Me esforzaba por cumplir objetivos que, en teoría,
Debían llevarme al lugar que deseaba. Pero había un patrón que se repetía. Comenzaba con entusiasmo, avanzaba unos días y luego aparecía la resistencia, el cansancio, la frustración. Y volvía al inicio. Empezaba otro ciclo, con otra meta, pero el resultado era el mismo. En el fondo, sabía que no estaba funcionando. Un día, cansado de la frustración, decidí parar. Dejé de perseguir metas por un momento y me hice una pregunta simple: ¿quién soy yo cuando intento cumplir estas metas? Y entonces entendí algo que cambiaría para siempre mi manera de actuar. El problema no era lo que quería lograr, sino desde dónde lo intentaba. Seguía siendo la misma persona, intentando actuar como alguien que ya debería tener disciplina, foco y constancia, pero sin haberme convertido realmente en esa persona. Fue un golpe duro. Me di cuenta de que estaba intentando hacer cosas que no coincidían con mi identidad actual. Por dentro me seguía considerando alguien inconstante, impaciente, disperso. Y por fuera quería actuar como un estratega imparable. Había una grieta, una contradicción. Y mientras esa identidad interna no cambiara, ningún esfuerzo externo sería suficiente. Ahí descubrí algo que los verdaderamente exitosos aplican sin decirlo. Ellos no actúan desde el esfuerzo desesperado, actúan desde una identidad alineada. No intentan forzarse a hacer algo. Se convierten primero en la clase de persona que lo haría de forma natural. Antes de comportarse como alguien disciplinado, se ven a sí mismos como disciplinados. Y ese matiz cambia todo. Entendí que no bastaba con repetir afirmaciones. Había que instalar una identidad que respaldara la acción. Así que empecé a trabajar en eso. Empecé a preguntarme cómo se comportaría alguien que ya tiene la vida que yo deseo. ¿Qué decisiones tomaría? ¿Qué hábitos tendría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué cosas dejaría de justificar? Empecé a vivir desde esa imagen, no como una fantasía, sino como una guía de comportamiento. No fue inmediato. Durante los primeros días, me sentía incómodo. Estaba actuando diferente a como estaba acostumbrado. Pero con cada acción coherente con esa nueva identidad, mi mente comenzaba a creer. Porque la mente no cree en lo que dices, cree en lo que haces. Si tú actúas como alguien determinado, constante, enfocado, aunque al principio te sientas impostor, con el tiempo te conviertes en eso. Porque lo refuerzas una y otra vez. Ese proceso fue transformador. De pronto, las metas ya no eran una carga. Se convirtieron en una consecuencia natural de cómo me estaba viendo a mí mismo. Ya no necesitaba forzarme a levantarme temprano. Simplemente era parte de quien yo era ahora. Ya no negociaba con la pereza, porque mi nuevo estándar no contemplaba esa discusión. No porque me volviera perfecto, sino porque ya no me definía desde mis debilidades. Muchos fracasan no porque no tengan metas claras, sino porque no han actualizado la identidad desde la cual actúan. Siguen creyendo que son los mismos de siempre, intentando hacer cosas que solo funcionan para alguien que ya piensa diferente. Esa contradicción los agota, y terminan rindiéndose no por falta de deseo, sino por falta de coherencia interna. Lo entendí claramente cuando trabajé en mi bienestar físico. Durante años, quería tener un cuerpo saludable, pero me seguía identificando como alguien que odiaba el ejercicio, que no era constante, que no tenía tiempo. Por más rutinas que intentara, no duraban. El día que comencé a identificarme como alguien activo, disciplinado y comprometido con su energía, algo cambió. Ya no era un esfuerzo, era una extensión de quien era. Y no es magia, es biología, es psicología, es programación neurológica aplicada a la acción. Cuando repites ciertos comportamientos desde una nueva identidad, tu mente los codifica como normales. Tu sistema de creencias se ajusta, tu percepción se reconfigura, y tus resultados comienzan a alinearse con tu nuevo yo. Esto también impactó directamente en mi desarrollo económico. Dejé de pensar como alguien que necesita sobrevivir y empecé a actuar como alguien que genera valor, que planifica, que cuida sus recursos. Y eso me permitió tomar decisiones más firmes, invertir con visión, ahorrar con propósito. No porque aprendí nuevas técnicas, sino porque empecé a operar desde una mentalidad distinta. El cambio de identidad es un proceso activo. No sucede por casualidad. Se instala con acción diaria. Y lo más poderoso es que tú puedes diseñarla. No necesitas esperar a que la vida te transforme. Puedes decidir quién quieres ser y empezar a actuar desde allí. Al principio se sentirá raro. Luego, se volverá natural. Después, inevitable. Así fue como descubrí que la disciplina no es un rasgo genético, sino una consecuencia de cómo te ves a ti mismo. Si tú te ves como alguien que se rinde, vas a rendirte. Si tú te ves como alguien fuerte,
Aunque tengas días difíciles, vas a seguir. Porque lo que creemos que somos siempre se convierte en lo que terminamos haciendo. Por eso, dejé de enfocarme tanto en metas a corto plazo y empecé a diseñar mi identidad futura. Elegí palabras clave que definieran al nuevo yo: enfocado, resiliente, creativo, disciplinado. Y todos los días tomaba pequeñas decisiones que confirmaran esa versión de mí. En poco tiempo, esas acciones se convirtieron en hábitos, y esos hábitos se volvieron parte de mi naturaleza. Los verdaderos cambios empiezan adentro. Cuando dejas de verte como alguien limitado y eliges verte como alguien capaz. Esa elección modifica todo. Y no necesitas esperar resultados para empezar a verte así. Necesitas actuar como si ya lo fueras. Porque el cerebro no distingue entre lo real y lo repetido con convicción. Si tú repites un comportamiento coherente con una identidad poderosa, tu mente lo instalará como verdad. Este principio también lo apliqué en mis relaciones. Antes me veía como alguien inseguro, que debía complacer a todos. Eso me drenaba. Me volvía inestable. El día que decidí verme como alguien firme, claro y auténtico, mis relaciones cambiaron. No porque los demás cambiaran, sino porque mi manera de interactuar ya no era la misma. Y eso creó nuevas dinámicas. Todo empieza en cómo te defines. Esa definición es el molde invisible de tu realidad. Si quieres resultados distintos, necesitas una identidad distinta. Y esa identidad no llega sola. Se crea, se elige, se construye con intención. Desde ese momento, cada mañana se volvió un ritual de anclaje. Me recordaba quién era. No en función de lo que los demás veían, sino en función de lo que yo decidí ser. Y esa práctica me dio una base sólida para actuar incluso en días de duda, de cansancio, de caos. Porque mi identidad ya no dependía de cómo me sentía, sino de lo que había construido internamente. Esta es una verdad que pocos dicen. Porque no se trata de técnicas rápidas. Se trata de transformación profunda. Pero cuando la haces, todo fluye con más orden. La disciplina ya no es una batalla diaria. Es una expresión de tu nuevo yo. El gran problema de muchos es que quieren cambiar su vida, pero se siguen viendo con los mismos ojos de antes. No hay cambio externo que se sostenga sin una transformación interna. Por eso, antes de intentar alcanzar una meta, ahora me pregunto si esa meta es coherente con la identidad que estoy cultivando. Si la respuesta es sí, avanzo con firmeza. Si no, la descarto o la ajusto. Porque ya no quiero seguir forzándome a hacer cosas que no resuenan con quien quiero ser. Y eso, aunque suene simple, lo cambia todo. Porque cuando tú actúas desde una identidad alineada, no necesitas motivación. Solo necesitas recordarte quién eres. Y cuando lo haces, las acciones correctas aparecen solas. La energía se ordena. El caos se reduce. Porque todo nace desde un centro claro y firme. Resumen del capítulo. Intentar alcanzar metas sin una identidad alineada genera resistencia y frustración. Los exitosos actúan desde una visión interna de quiénes son, no desde el esfuerzo. La disciplina surge como consecuencia de una identidad diseñada con intención. Al cambiar cómo te ves, cambian tus decisiones, hábitos y resultados. Convertirte en alguien distinto es un proceso activo y cotidiano, no un accidente. Actividad práctica. Toma un cuaderno y escribe 3 palabras que definan a la persona que deseas ser. No pienses en lo que tienes ahora. Piensa en lo que quieres encarnar. Por ejemplo, disciplinado, creativo, constante. Luego, elige una acción diaria pequeña que confirme cada una de esas palabras. Haz esas 3 acciones todos los días durante una semana. Observa cómo cambia tu percepción de ti mismo. Este es tu primer paso para empezar a vivir desde tu identidad futura. Capítulo 3. La gran causa. ¿Por qué sigues cayendo en los mismos errores sin darte cuenta? Durante años creí que el problema era yo. Me culpaba por no tener la constancia que deseaba, por rendirme a mitad de camino, por caer en las mismas excusas disfrazadas de lógica. Me repetía que debía esforzarme más, empujar más fuerte, luchar contra mi falta de disciplina. Pero algo en esa estrategia estaba roto, porque cuanto más lo intentaba desde ese lugar, más frustrado terminaba. Un día, después de otro intento fallido por mantener una rutina, me detuve. Dejé de exigirme y comencé a observar. Quería entender por qué, incluso con las mejores intenciones, volvía a caer. Lo que descubrí fue desconcertante y liberador a la vez. No era pereza. No era debilidad. Era programación. Hábitos mentales, creencias y patrones profundamente arraigados que me llevaban al mismo punto una y otra vez sin que yo lo notara. Ahí entendí la verdadera causa de mis fallos.
El origen oculto que pocos mencionan. No tenía que ver con lo que hacía, sino con lo que creía sobre mí mismo y sobre el proceso. Había aprendido desde pequeño que el éxito era para unos pocos, que la disciplina era sufrimiento, que si dolía, era bueno. Esa visión me había llevado a rechazar la constancia sin darme cuenta. Comencé a desmantelar esas ideas. Me pregunté de dónde venían. Recordé frases, actitudes, ejemplos. Todo encajaba. Había normalizado rendirme porque mi entorno me enseñó que era aceptable. Había aprendido a comenzar con entusiasmo y abandonar sin culpa porque lo había visto una y otra vez. Pero también entendí que si lo aprendí, podía desaprenderlo. El cambio fue interno. Empecé por cuestionar cada pensamiento que me detenía. Cuando aparecía una excusa, no la rechazaba. La analizaba. La desmontaba. Y en ese proceso, descubrí que la mayoría de mis reacciones no eran decisiones conscientes, sino reflejos automáticos. Programaciones inconscientes que actuaban como saboteadores silenciosos. Entonces creé un nuevo modelo mental. Un sistema de observación. Empecé a anotar cada vez que me detenía, cada vez que postergaba, cada vez que abandonaba. No para culparme, sino para entenderme. Ese diario se volvió un mapa. Un espejo. Me mostró patrones que nunca había visto. Y con esa información, empecé a cambiar. No desde la represión, sino desde la conciencia. Ya no me decía tengo que, me decía quiero elegir distinto. Ese cambio de lenguaje fue sutil, pero transformador. Dejó de ser una imposición y se volvió una decisión. Y eso devolvió el poder a mis manos. También trabajé sobre mis emociones. Porque cada vez que fallaba, lo hacía desde un estado emocional específico: cansancio, ansiedad, miedo. Si quería cambiar mis acciones, tenía que regular esos estados. Comencé a incorporar pausas conscientes, respiraciones profundas, breves visualizaciones. No eran técnicas mágicas, eran actos de presencia. Y eso reducía el impulso de sabotearme. Entendí que mis errores no eran el problema. El problema era repetirlos sin entender su causa. Por eso creé rituales de revisión. Cada noche, antes de dormir, escribía una línea: ¿qué hice hoy que me aleja o me acerca a quien quiero ser? Esa pregunta me mantenía en eje. Me devolvía claridad. Y sobre todo, me hacía responsable sin castigo. Otra causa que descubrí fue la sobreexigencia. Me ponía metas irreales. Cambiar todo de golpe. Convertirme en otro de un día para otro. Eso generaba frustración inevitable. Aprendí a fragmentar. Un cambio a la vez. Un nuevo hábito cada semana. Y celebrar cada paso, por pequeño que fuera. Esa progresión me sostuvo cuando antes me rendía. En paralelo, reemplacé la autocrítica por autocompasión estratégica. Me hablaba como hablaría a alguien que amo. Me decía que estaba aprendiendo. Que cada caída traía un mensaje. Que cada retroceso era parte del proceso. Y eso, lejos de debilitarme, me fortalecía. Porque me sentía acompañado por mí mismo. Empecé a observar también mis puntos de fuga. Esos momentos donde elegía la distracción, la comida impulsiva, el scroll infinito. Detrás de cada uno había una emoción no gestionada. Y al verla, podía actuar distinto. No desde la culpa, sino desde la claridad. Ese entrenamiento emocional fue clave para romper ciclos antiguos. Todo esto me llevó a una conclusión contundente. El gran problema no es la falta de disciplina, es la falta de diseño emocional y mental. Si no cuidas lo que sientes, si no entiendes por qué haces lo que haces, siempre volverás al mismo lugar. Por eso ahora cada acción está precedida de un momento de conciencia. ¿Desde dónde estoy haciendo esto? Esa simple pregunta evita cientos de errores. El proceso no fue lineal. Hubo días de avance y de retroceso. Pero ya no me perdía tanto. Ya no me castigaba tanto. Porque sabía que estaba construyendo desde la causa. Desde el fondo. No desde la superficie. Y eso hizo que mis cambios fueran duraderos. Hoy puedo ver con claridad cómo cada error me hablaba de una necesidad no atendida. Y en lugar de luchar contra ellos, los convertí en aliados. Cada vez que quiero evitar una tarea, me pregunto qué necesito. A veces es orden. A veces es silencio. A veces es reconectar con mi visión. Esa escucha me reencausa sin fuerza. Me dirige sin presión. Esta clave cambió todo. Porque ya no me baso solo en lo que debo hacer. Me baso en lo que me está pasando por dentro. Y eso me da una ventaja enorme. Porque la disciplina no es una imposición. Es una consecuencia de un interior claro,
estable y honesto. Resumen del capítulo. El origen de la indisciplina es mental, emocional y aprendido. La autoconciencia diaria permite identificar y desmontar patrones. Regular estados emocionales es clave para sostener nuevas acciones. Las metas deben ser progresivas, no extremas, para evitar frustración. La autocompasión fortalece más que la autocrítica severa. Actividad práctica. Durante los próximos 7 días, lleva un registro simple. Cada vez que sientas que estás a punto de sabotear tu progreso, anota qué estás pensando, sintiendo y evitando. Al final del día, revisa. Identifica los patrones. Luego, elige una respuesta distinta para ensayar al día siguiente. Repite. Ajusta. Estás aprendiendo a reescribir tu programación. Capítulo 4. El sistema que piensa por ellos. Cómo convierten cualquier meta en hábitos inevitables. Durante mucho tiempo creí que ser disciplinado significaba tener autocontrol permanente. Pensaba que quienes lograban grandes cosas eran personas con una fuerza interior sobrenatural, capaces de resistir toda distracción y sostener rutinas imposibles. Me equivocaba. Lo que descubrí es que su secreto no era la fuerza, era el sistema. Diseñaban sus días como un reloj. Cada engranaje cumplía una función precisa. No dejaban nada librado al azar. Yo solía improvisar. Me levantaba sin un plan. Reaccionaba a lo que el día traía. Eso me agotaba. Perdía tiempo en decisiones mínimas. ¿Qué hacer primero? ¿Qué comer? ¿Cuándo entrenar? Y cuando todo dependía de mi estado de ánimo, cualquier pequeña molestia derrumbaba mi disciplina. Hasta que decidí armar un sistema. No uno complejo. Uno que se adaptara a mí y pensara por mí. Comencé con una estructura simple. 3 bloques por día. Mañana, tarde y noche. A cada bloque le asigné una intención. No tareas, intención. En la mañana, creación. En la tarde, gestión. En la noche, integración. Esa decisión sola redujo mi fricción interna. Sabía cuándo era el momento de crear, de resolver pendientes y de procesar lo vivido. No tenía que decidir a cada instante. Luego incorporé el sistema de anclaje habitual. Cada hábito nuevo lo conectaba a uno ya existente. Después de cepillarme los dientes, meditaba. Después de desayunar, leía 10 minutos. Después de entrenar, escribía mis avances. Eso generó una cadena de acciones que se sostenía sola. Ya no necesitaba motivación, solo seguir el flujo. Diseñé mis activadores conductuales. Sabía que ciertas músicas, aromas o espacios me inducían a estados mentales específicos. Usé eso a mi favor. Música instrumental para trabajar. Velas de eucalipto para relajarme. Un escritorio siempre ordenado para disparar el modo acción. Convertí mi entorno en un sistema de activación automática. Lo siguiente fue calendarizar mis hábitos. Lo que no está en mi agenda no existe. Eso lo aprendí a la fuerza. Si dejaba espacio libre, el caos se infiltraba. Por eso empecé a bloquear tiempos. No solo para trabajar, sino para pensar, caminar, leer, descansar. Mi calendario se volvió mi aliado. Dejé de improvisar y empecé a ejecutar. Otro componente esencial fue el loop de retroalimentación. Cada domingo revisaba la semana. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Dónde me perdí? Ajustaba sin culpas. Celebraba lo que hice bien. Esa revisión me dio conciencia. Ya no vivía en automático. Podía corregir rumbos sin detenerme. El sistema se volvía cada vez más preciso. Incorporé también el sistema antidecisión. Lo que más desgasta es decidir constantemente. Por eso creé protocolos. Que desayuno de lunes a viernes. Cuando entreno. Donde respondo mensajes. Cuando planifico. Elimino decisiones para ahorrar energía mental. Esa energía la uso para crear, liderar, resolver. El impacto fue inmediato. Dormía mejor. Me sentía menos abrumado. Era más productivo sin hacer más, solo haciendo mejor. Mis rutinas se volvieron rituales. Mis acciones dejaron de ser esfuerzos aislados y se volvieron parte de un flujo. El sistema había tomado el mando. Con el tiempo, mi identidad comenzó a alinearse con ese sistema. Ya no era alguien que intentaba ser disciplinado. Era alguien con un estilo de vida claro, diseñado, estructurado. Eso me dio libertad. Porque la verdadera libertad nace del orden, no del descontrol. Mi sistema incluye también pausas. Espacios para no hacer nada. Porque el descanso también es parte de la disciplina.
Si no lo programas, lo terminas mendigando. Por eso ahora descanso sin culpa. Porque sé que forma parte del engranaje. Y cuando vuelvo, regreso más fuerte. Diseñar este sistema fue una declaración de poder. Dejé de ser víctima de los imprevistos. Empecé a crear el ritmo. Ahora todo está previsto. Incluso el caos. Porque sé que vendrán días difíciles, y también los tengo contemplados. Tengo planes alternos. Y eso me da estabilidad. Este sistema no es rígido. Es adaptable. Evoluciona conmigo. Si algo deja de funcionar, lo reemplazo. Si una rutina ya no me sirve, la transformo. Porque lo importante no es la perfección, es la intención continua de diseñar un entorno que me potencie. Desde que lo aplico, mi crecimiento personal se aceleró. Mis resultados económicos mejoraron. Mis relaciones se volvieron más sanas. No por suerte, por estructura. Porque cada parte de mi sistema está alineada con la persona que quiero ser y la vida que quiero tener. Hoy puedo decir que mi disciplina no depende de mi fuerza interna, sino de las reglas externas que yo mismo definí. Eso me empodera, me protege, me orienta, y me recuerda cada día que no se trata de tener voluntad, se trata de tener un sistema que funcione incluso cuando no tengo ganas. Resumen del capítulo. La disciplina se sostiene con sistemas, no con esfuerzo constante. Diseñar bloques diarios e intenciones simplifica la acción. Conectar hábitos a otros existentes crea cadenas automáticas. Activadores, calendarios y retroalimentación afinan el sistema. Protocolos eliminan decisiones y ahorran energía mental. Actividad práctica. Diseña tu propio sistema en 3 bloques: mañana, tarde y noche. Asigna una intención a cada uno. Luego, conecta al menos 3 hábitos a acciones que ya haces. Crea un activador visual o auditivo que marque el inicio de cada bloque. Y al final de la semana, evalúa lo que funcionó y lo que necesitas ajustar. Repite. Refina. Deja que el sistema piense por ti. Capítulo 5. La victoria que no comparten. El motor emocional oculto que nadie te enseña a usar. Lo más poderoso que aprendí sobre la disciplina no vino de un libro, un mentor ni una técnica. Vino de un momento de quiebre. Estaba solo, en silencio, sintiéndome agotado. Había cumplido con mis tareas, sostenido mis hábitos, evitado las distracciones. Pero algo me faltaba. Sentía que a pesar de todos mis avances, algo dentro de mí no estaba completo. Y entonces lo vi con claridad. La disciplina real no nace del esfuerzo, nace del propósito emocional que la alimenta. Durante años forcé mis hábitos desde la lógica. Me decía que debía hacer, como debía hacerlo, cuando era el momento adecuado. Pero sin ese motor emocional encendido, todo era más difícil. Me costaba sostener el ritmo. Me exigía desde la mente, pero el cuerpo no respondía. Y descubrí que los verdaderamente exitosos no se empujan desde la cabeza. Se mueven desde el corazón. Desde una llama que no todos conocen, pero que está ahí, encendida en su centro. Me tomó tiempo aceptar que ese motor no se activa solo con metas. Se activa con conexión, con dolor profundo, con sueños intensos, con heridas que no cicatrizan y que se transforman en fuego creativo. Mi disciplina se volvió sólida cuando dejé de evitar mis emociones y empecé a usarlas como combustible. El miedo, la rabia, la tristeza, incluso la culpa. Todos podían ser fuentes de energía si sabía canalizarlos. Recordé momentos de mi vida en los que, sin saber cómo, actué con una potencia extraordinaria. Días en los que tomé decisiones firmes, enfrenté lo que evitaba, hice más de lo que creía posible. Y en todos esos días, había una emoción intensa detrás. Una verdad incómoda que me empujaba. Un para qué que me quemaba por dentro. Así fue como descubrí mi propio motor. No era una idea bonita ni una frase motivadora. Era algo crudo. Una herida antigua que me dolía en silencio. La sensación de no haber sido suficiente, de haber decepcionado, de haberme fallado. Y lejos de ignorarla, decidí escucharla. Me senté con ese dolor y lo transformé en decisión. No más excusas. No más medias tintas. Ese fue el punto de quiebre. Los exitosos no se impulsan solo por lo que quieren lograr. Se impulsan por lo que no están dispuestos a seguir tolerando. Por eso su disciplina no se negocia. Porque no están huyendo del esfuerzo, están huyendo de convertirse en alguien que no respetan. Y eso, cuando se instala, es imparable. Me volví consciente de cómo mis emociones configuraban mi energía. Si estaba enojado y lo reprimía, me estancaba. Si estaba triste y lo negaba, me apagaba.
Pero si me permitía sentirlo y lo encauzaba, creaba una fuerza distinta. No era caos. Era dirección. Porque detrás de cada emoción hay un mensaje. Una fuerza vital que, bien enfocada, puede mover montañas. Por eso comencé a diseñar momentos de conexión emocional dentro de mi rutina. Al despertar, visualizaba mi vida ideal. No solo lo que quería, sino por qué lo quería. Sentía en mi cuerpo la diferencia entre esa visión y mi realidad actual. Y esa brecha emocional era lo que me empujaba con más fuerza que cualquier alarma o recordatorio. No necesitaba motivación. Tenía claridad emocional. A la noche, antes de dormir, conectaba con lo que había logrado. Me permitía sentir orgullo, gratitud, alivio. No lo hacía desde la mente. Lo hacía desde el cuerpo. Respiraba, me emocionaba, celebraba en silencio. Eso anclaba cada avance en mi sistema nervioso. Y al día siguiente, mi cuerpo ya sabía lo que venía. No dudaba. Recordaba. El motor emocional no es una herramienta. Es una fuente. Un origen. Cuando estás conectado con esa raíz, tu energía cambia. Tus decisiones se vuelven automáticas. Tus excusas pierden peso. Porque ya no estás actuando para cumplir con una lista. Estás actuando para no traicionar lo que más amas. Eso es otra liga. También aprendí a tener rituales de fuego. Espacios breves donde activo ese motor. A veces escribo mis miedos. A veces grito solo. A veces lloro. A veces salgo a correr sin rumbo. No importa cómo, lo importante es no dejar que la emoción se apague. Porque si se apaga, la disciplina se vuelve rutina vacía. Y lo vacío siempre se rompe. El éxito silencioso del que pocos hablan está sostenido por esta verdad. Los que perseveran no son los más inteligentes ni los más fuertes. Son los más conectados. Los que tienen una razón emocional tan fuerte que no necesitan convencerse cada día. Solo se despiertan y hacen lo que hay que hacer. Porque hay algo dentro de ellos que no se negocia. Desde que descubrí y activé mi motor, todo se volvió más claro. Dejé de perseguir metas que no me emocionaban. Dejé de escuchar consejos que no resonaban con mi verdad. Empecé a elegir desde el corazón. Desde la visceralidad. Desde el deseo auténtico. Y cada paso se volvió más liviano. No más fácil, pero más coherente. Hoy no me muevo por obligación. Me muevo por lealtad a mi historia. A todo lo que sufrí, perdí y aprendí. Cada hábito que sostengo es un homenaje a lo que fui y una declaración de lo que quiero ser. Esa es mi disciplina. No una regla. Una expresión de respeto por mí mismo. Esta es la victoria que no se comparte. La que no se ve. La que nadie celebra. Pero que lo cambia todo. Porque una vez que enciendes ese motor, ya no puedes vivir dormido. Ya no puedes mentirte. Ya no puedes dejarte de lado. Y eso, aunque sea incómodo, es libertad. Resumen del capítulo. La disciplina real nace de una conexión emocional profunda y auténtica. Las emociones intensas bien canalizadas se convierten en impulso sostenible. El propósito emocional es más poderoso que cualquier técnica o rutina. El motor interno se activa al conectar con el dolor y los sueños reales. Diseñar rituales emocionales eleva la energía y consolida el compromiso. Actividad práctica. Escribe una carta para ti mismo desde tu yo futuro. El que ya logró todo lo que hoy sueñas. Cuéntate que tuvo que superar, qué heridas tuvo que abrazar, qué motor lo mantuvo encendido. Luego, léela cada mañana durante 7 días. Siente las emociones que despierta. Conecta con ese fuego. Ese es tu verdadero punto de partida. Cierre, recapitulando las 5 claves del éxito silencioso. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que comenzó estas páginas. No lo eres porque dentro de ti ya se encendió algo que no vas a poder apagar. Puede que aún no lo veas completo, pero lo sientes. Lo sabes. Reconoces que hay otra forma de vivir la disciplina, una forma más profunda, más real, más tuya. Miras hacia atrás y entiendes por qué antes no funcionaba. No era falta de fuerza. Era falta de alineación. Falta de diseño. Falta de conexión emocional. Hoy tienes herramientas, conciencia, estructura y sobre todo, visión. Sabes cómo se construye una disciplina que no se grita, pero que se nota. Que no busca validación, pero que transforma todo lo que toca. Descubriste que todo comienza con ese pacto secreto. Ese compromiso silencioso que cambia decisiones incluso cuando nadie observa. Ese acuerdo que te sostiene cuando lo fácil sería abandonar. No es un pacto con el mundo, es contigo.
Y eso tiene un peso incalculable. Luego comprendiste que las metas sin identidad son castillos de arena. Que antes de hacer, hay que ser. Que cuando te ves como alguien confiable, fuerte, constante, las acciones fluyen. Que la verdadera disciplina es consecuencia de una autoimagen poderosa y coherente. Aprendiste a dejar de depender de la fuerza de voluntad. A entender que el entorno no es neutro. Que puedes rediseñar tus espacios, tus rutinas, tus relaciones, tus hábitos, para que trabajen contigo y no contra ti. Y al hacerlo, eliminaste el desgaste inútil. Ahora el camino está más claro. Integraste un sistema. Uno que piensa por ti. Que elimina decisiones innecesarias. Que crea ciclos y estructuras. Que convierte lo importante en inevitable. Ya no improvisas. Ya no reaccionas. Actúas desde un plan que te refleja, que se adapta, que te guía sin presionarte. Y finalmente, conectaste con tu motor emocional. Con ese fuego interno que no se enseña, pero que sostiene todo lo demás. Ya no necesitas empujarte. Sabes por qué haces lo que haces. Y ese por qué es tan fuerte que no permite excusas. Solo acción. Solo coherencia. Solo verdad. Esta es la nueva base sobre la que vas a construir tus próximos pasos. Esto es más que disciplina. Es transformación. Es una forma de vivir, de pensar, de sentir, de elegir. Una forma de liderarte que no depende de motivación, sino de conexión con tu versión más alta. No necesitas correr. Solo necesitas seguir. Un paso más. Una acción más. Una decisión más. Porque ahora sabes que cada pequeño avance construye algo más grande. Algo que no se ve a simple vista, pero que se siente en tu forma de caminar, de hablar, de responder a la vida. Esta es tu victoria silenciosa. No hay aplausos. No hay escenario. Solo tú, haciendo lo que dijiste que harías. Cumpliéndote. Respetándote. Amándote desde la acción. Desde la constancia. Desde la profundidad de alguien que ya no negocia consigo mismo. No te olvides de este momento. De este inicio. Porque aunque el mundo no lo nota aún, tú ya sabes lo que viene. Y lo que viene es grande. Es inevitable. Es tuyo. Resumen del capítulo. Has integrado 5 claves que transforman la disciplina en un estilo de vida. Te comprometiste contigo desde un lugar silencioso pero poderoso. Redefiniste tu identidad para que tus acciones tengan coherencia. Eliminaste la dependencia de la voluntad gracias al diseño de entorno y sistemas. Encendiste tu motor emocional para sostener tu avance desde la verdad. Actividad práctica. Elige una de las 5 claves que más te resonó. Escríbela en una hoja y pégala en un lugar visible. Cada mañana, léela en voz alta y decide una acción concreta alineada con esa clave. Hazlo por 7 días. Al final, escribe cómo cambió tu percepción, tu energía y tus resultados. Repite con la siguiente. Y sigue avanzando. Paso a paso. Con poder. Con claridad. Con propósito. Dime en comentario qué te gustó más. Dame un me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.